Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué alegría compartir con ustedes una noche más en nuestra comunidad. ¿Cómo se llama nuestra comunidad? María Reina de la Paz. Mi comunidad, Tu comunidad. Nuestra comunidad. muy bien, vamos a aprendernos. Mi comunidad, tu comunidad, Nuestra comunidad. pero díganlo con alegría, Sí, con gozo. con gozo. Mi comunidad, tu comunidad, Nuestra comunidad. eso, muy bien. Entonces, nos hemos venido preparando para qué? La oración. ¿Qué vamos a celebrar el otro año en nuestra iglesia católica? El jubileo. Exactamente, el jubileo. Y hemos venido tocando unos temas enfocados a qué? A la oración, ¿cierto? A la oración. Bueno, en este capítulo de hoy o en este espacio de hoy vamos a hablar de algo muy especial. ¿Quiénes trajeron su Biblia? Nosotras. Nosotras, dice. Va compartida la Biblia entonces. Recordemos que la palabra de Dios es nuestra espada, con ella estamos luchando. ¿Uno cómo conoce a alguien? Hablando, ¿cierto? O escuchándolo. ¿Y cómo conocemos a Jesús? A través de la palabra de Dios. Entonces hagamos el esfuercito, así la Biblia pesa un poquito, o nos compramos una pequeñita y la traemos para ir leyendo, porque uno cuando va leyendo va memorizando, va conociendo, va aprendiendo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es el Padre Nuestro. Hoy vamos a hablar de el Padre Nuestro. ¿Quién sabe cuántas versiones del Padre Nuestro hay en la Biblia? ¿Cuántas? Dos. Hay dos. Pero uno solamente como que lo enfoca en una. Hay diferencias entre las dos. Vamos a hablar, ¿en dónde estarán esas dos? ¿En qué evangelios? En Juan. ¿En dónde? San Juan. No. ¿Cuántos evangelios hay? Cuatro. Entonces no fue Juan. ¿Qué otra posibilidad hay? Mateo. Mateo, sí. Marcos, no. Y Lucas. Y los que decían que estaba una, ¿en qué parte estará de la Biblia? En Lucas. En Lucas. Esa es la que más conocemos, la que hacemos todos los días. Bueno, el que hace la oración del Padre Nuestro todos los días. La que vamos a enfocar hoy es de Lucas. Lucas 11, del 1 al 13. Pero vamos a profundizar del 1 al 4. Del Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. ¿Qué evangelio es Lucas? ¿Qué número de evangelio? ¿Cuál es el orden de los evangelios? Mateo, Marcos. Exacto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos espacios también son generados para que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Porque alguien viene y nos pregunta, ¿usted es católico? ¿Usted me puede decir cuántos libros tiene la Biblia? Y no, espere, voy al índice. ¿Cierto? A veces no conocemos nuestra propia fe y eso es importante. Lucas 11, del 1 al 4. Vamos a enfatizar en este espacio. Lucas 11, del 1 al 4. En Lucas, del 1 al 4, sí señor. Bueno, en este espacio, Lucas nos habla de las parábolas. Comienza hablándonos de la oración a través de las parábolas. Y dedica este tema al Padre Nuestro en este capítulo 11, versículos del 1 al 4, del 1 al 13, podríamos decirlo, pero enfocamos del 1 al 4. Y está narrado este texto en un viaje que inicia Jesús con sus discípulos hacia Jerusalén, a diferencia del que está en Mateo, que está citado, puesto allí en el Sermón de la Montaña. Esa es una de las diferencias entre Mateo y Lucas. Mateo nos narra el Padre Nuestro en el Sermón de la Montaña, Lucas nos lo narra en un viaje que inicia Jesús con sus discípulos a Jerusalén. Ahí nos empieza hablando de la oración. Dice, una vez Jesús estaba orando en un lugar
Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Y ahí sigue narrando otro texto que ya vamos a ver. ¿Sí ven que es un poco diferente al que nosotros conocemos de Mateo? Es un poco diferente. Entonces, esa será la única vez que menciona los discípulos a Juan. ¿Sí ven que dice: Señor, enséñanos a orar? Ahí ya nos ubica en un contexto. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. ¿Nos dice cuál? No. Pero si nos vamos atrás del capítulo 11, Jesús estaba con sus discípulos en camino a Jerusalén. Por eso es bueno, antes de leer un texto, uno leer un poquito antes y un poquito después para contextualizarse. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo. ¿Cuál discípulo? ¿Dice ahí? ¿No? ¿Cuál discípulo? No dice. Ahí no dice cuál. Un discípulo desconocido, un discípulo X. Pero ese discípulo puede ser cada uno de ustedes. Cuando le has dicho a Jesús: enséñame a orar, o uno conoce más la frase: es que yo no sé orar, ore por mí, en vez de decirle: Jesús, enséñame a orar. Ahí me convierto en ese discípulo de Jesús. Jesús, enséñame a orar. Se me dificulta o no sé. ¿Quién nos da la gracia para orar? El mismo Jesús. Ahí el discípulo le está diciendo: enséñame a orar, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Quién era Juan? No, este Juan al que se refiere es Juan el Bautista, que era el primo de Jesús. El primo de Jesús. Los discípulos le están diciendo: enséñanos a orar como Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta, es el que anuncia a Jesús, la llegada ya de Jesús. ¿Cómo vivía Juan? Juan vivía en el desierto, Juan vivía en austeridad, en ayuno, en oración, ¿cierto? Eso hacía Juan el Bautista. Y a este discípulo puntualmente le llamó la atención cómo Juan le había enseñado a sus discípulos. Tal vez los discípulos de Juan también eran ¿qué? Contemplativos, digamos, oraban en silencio, eran ascéticos. ¿Saben qué es ascéticos? Es buscar purificar su espíritu por medio de abstenerse de algo, de algún placer, de alguna cosa carnal que le impida acercarse a Jesús. Y así vivía Juan. Vivía en el desierto, no tenía placeres, vivía como nómada. Y eso le llamó la atención a ese discípulo. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Cuando oren, digan. Ahí ya empezó a enseñarles. No les dijo ahí, no, después o más adelante. ¿Ustedes creen que uno aprende a orar sin ver a otro orar? No, eso es difícil, porque uno aprende por el ejemplo. Pongamos el ejemplo en sus hogares. Si sus hijos los ven orar, ¿orarán? Claro que sí. Si sus hijos los ven ir a la Eucaristía, ¿irán? Claro que sí. Si sus hijos los ven orar e ir a la Eucaristía, pero pelean en sus casas, ¿seguirán esos pasos de la oración e ir a la Eucaristía? Posiblemente no, porque ellos van a ver que uno no está siendo coherente con lo que dice y con los lugares que visita, a las acciones que está teniendo en su casa, ¿cierto? ¿Uno para qué ora? ¿Por qué ora? ¿Por quién ora? Hagámonos esas preguntas. ¿Por qué oro? ¿Para qué oro? ¿Con quién oro? ¿Oro? ¿Sé orar? Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Si este discípulo vio que Juan enseñó a los otros, a sus discípulos, fue porque le llamó la atención, ¿cierto?
Y tal vez los discípulos de Juan iban a otros lugares también a orar, a aprender o a enseñar de la oración. Nos dice este texto también: ¿habrá un espacio determinado para la oración? No. ¿Tengo que ir a X lugar para orar? No. No, ¿cierto? Puede ser en cualquier lugar. ¿Cuándo se convierte uno en un hombre o en una mujer de oración? ¿Cuándo creen ustedes? Cuando hay una buena comunicación con Dios. Sí, es por así, cuando hay comunicación, cuando uno ora mucho, sí. ¿Qué otra cosa? Cuando se le refleja su conversión. Exacto. Aquí el discípulo dice, enséñanos, no dice enséñame, sino habla por todos los demás, enséñanos. Y ahí es fundamental convertirse en un hombre o en una mujer de oración, que uno se une a su comunidad, se une, ¿para qué? Para orar, se une para orar. En el texto que estamos viendo dice, uno se convierte en hombre o mujer de oración al unirse al seguimiento de aquellos que han aprendido a orar. Pero uno, ay, no, es que yo no sé orar, y uno como que ya pone esa barrera. No, es que yo no sé orar, ya. Aquí la mente ya aceptó, no, yo no sé orar, y ahí uno se queda. Pero cuando uno avanza o da ese paso diciendo, no, es que yo quiero aprender a orar, Jesús o Señor, enséñanos a orar o enséñame a orar. ¿Cuándo lo hacemos? Tal vez no lo hemos hecho. Por eso nos cuesta un poquito más hacer oración. ¿Será que la oración es una tendencia natural del hombre? No. ¿Seguros? Seguro. La oración sí es una tendencia natural del hombre. Es espontánea para cada uno. Pero es importante que esa espontaneidad no se seque, porque si uno ora cada Semana Santa, cada Navidad, cada Pentecostés, pues esa espontaneidad de la oración se va perdiendo, se seca, ya no hay nada que a uno no le broten sus palabras de su corazón para comunicarse con Dios. Señor. Sí, entiendo por espontaneidad, es cuando uno lo hace todos los días. Ajá, correcto. O sea, se vuelve algo como costumbre en la vida de uno. Exacto. Y a eso voy. Ajá. Es espontaneidad de cada uno. Pero la oración nace, no es algo espontáneo. No, es la tendencia natural del hombre. ¿Qué es la oración? Es la comunicación con Dios, ¿cierto? Sí. Y uno tiende a eso, a querer comunicarse con Dios. Pero cuando uno para o lo deja, o deja que las preocupaciones de la vida, o la cotidianidad, o los hijos, el esposo, cosas que vengan, paren esa tendencia natural que uno tiene a comunicarse con Dios. Ahí es cuando se seca. Porque ya deja de esas situaciones, esas preocupaciones, esos problemas, ya no, lo van ahogando a uno, lo va ahogando y no, ¿para qué oro? Me voy a preocupar es cómo consigo esto, cómo hago esto, en vez de calmarse y orar, ¿cierto? Orar, pero eso sí es una tendencia natural o espontánea que uno tiene. Ay, vamos a orar. A unos les cuesta más que a otros. ¿Por qué? Por el ejemplo. Por el ejemplo. O no hay esa disposición de corazón, exactamente, no hay esa disposición de corazón para orar. Es esa relación natural que queremos entablar con Dios, eso. Ahora imagínense este beneficio tan grande que nosotros tenemos sobre esta manifestación de amor, que es que el mismo Jesús, porque ese Padre Nuestro son palabras de Jesús para dirigirse al Padre. Y uno a veces lo hace, ay, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Ya, repite, pero no es consciente de la oración que está haciendo, que está expresando lo que expresó Jesús con sus mismas palabras al Padre Celestial. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué debe tener esta oración? Ser constante. Si uno tiene una oración constante, está en constante comunicación con Dios. Está haciendo crecer esa relación que uno tiene con Él, ¿cierto? Uno cuando habla con alguien, ¿qué pasa? Lo conoce, o soluciona problemas, o a veces escuchan. Eso es una oración.
con Dios, entablar esa relación a través de la oración. Preguntémonos, ¿en qué momento de nuestra vida nosotros hemos dejado secar por las preocupaciones de la cotidianidad la oración? Uno a veces dice, ay no, hoy no quiero orar, no, hoy no quiero hacer esto, no, y su vida espiritual va decayendo por la falta de oración. La oración es fundamental para que nosotros estemos unidos a Dios. Fundamental. Así como uno cuando come. Si uno no come, ¿qué pasa? Va muriendo, ¿cierto? Ya el cuerpo no tiene nutrientes, anda cansado, anda en desaliento, o cuando uno come lo que no debe también, se enferma. Lo mismo pasa cuando uno no ora. Su vida espiritual se va poniendo raquítica, se va enflaqueciendo. Hay que nutrirla. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Y qué diferencia hay entre Juan y entre Jesús? ¿Qué pasó con ellos? Juan nos muestra una oración por allá escondida, ¿cierto? En silencio, contemplativa. En cambio, Jesús, ¿qué hace? Jesús la trae a la cotidianidad, ¿cierto? ¿Con quién oraba Jesús? Con los discípulos. ¿Y quiénes llegaban ahí? Los enfermos, los leprosos, los que tenían problemas, los que necesitaban sanación. ¿Sí ven? A diferencia de Juan, que él estaba en el desierto. A Jesús llegaban todas las personas. Entonces, ¿Jesús qué hace? Trae la oración a la cotidianidad. La hace algo normal, algo que pueda hacer cualquier persona. Eso es lo que nos invita Jesús. Por eso en el texto dice, cuando oren, digan. No dice, yo solamente puedo orar y yo solamente voy a decir Padre nuestro. No. Dijo, cuando ustedes oren, digan. ¿Qué digan? Padre. En el texto que estamos leyendo, Padre, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Entonces, ¿sí ven la importancia y la diferencia entre Jesús y Juan? Trae la oración a la cotidianidad. ¿A quién le ha dado pena o temor orar en público? En algún momento de la vida. Ay, no, son un grupo de oración. Venga, ore. ¿Yo? No. Y llevo en el grupo de oración 1 año, 2 años, 3, 15, 20 y no soy capaz de elevar una oración. ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el que nos permite, aprovechando esta celebración que se nos aproxima a nuestra iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza, la fuerza, el amor, la gracia de elevar una oración. Y no solo palabras, sino una oración sincera, una oración que salga del corazón. Todos los días deberíamos tomarnos el tiempo de hacer el Padre Nuestro a conciencia. Padre, ese Padre que encierra el que me ha dado la vida, el que me da todo lo que tengo, el que me permite respirar, solo con decir Padre. En la versión de Mateo dice Padre Nuestro, ya nos vincula a todos, no solo mi Padre, sino el Padre de todos nosotros. ¿Sí ven la importancia? ¿A quién me estoy dirigiendo? Al Padre. El que algún día me va a llamar a decirme, bueno, ¿cuánto amó? Venga a ver la lista del amor que tuvo mientras estuvo en la tierra. Padre. ¿Qué más decía Jesús ahí? Santificado sea tu nombre. Santo. El nombre del Padre es santo. En el Antiguo Testamento nos hablan, o nos narran más bien, que no se podía decir el nombre de Dios. El innombrable, ¿cierto? Y lo daban a conocer con las letras Y, H y B. No hay vocales en el alfabeto griego. Me olvidó. Arameo. Entonces ahí fue que nosotros lo adoptamos Yahvé. Pero cuando Moisés subió al monte a encontrarse con Dios, ¿con quién estuvo? No, con el innombrable. No se puede decir el nombre de Jesús. Y aquí Jesús ya nos está aterrizando la oración a la cotidianidad. Exprésense al Padre.
Él ya no es el innombrable, es cercano a mí, es cercano a mí. Ya le puedo decir Padre. Y ese Padre que da amor. Uno a veces no se siente amado por Dios. Jesús se sentía completamente amado y respaldado por Dios. Por eso se la pasaba orando. Padre, tal cosa, Padre, tal cosa. Padre, necesita eso, Padre, necesita eso, Padre, necesita lo otro. ¿Cierto? Siempre. Siempre. Padre, dame fuerzas. Padre, ayúdame. Padre, te necesito. Todo el tiempo. Y uno es, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer tal otra, pero cuando digo, Padre, ayúdame, necesito esto, Padre, ayúdame, necesito esto, o gracias por darme esto, solo en esa palabra, Padre. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el tercer mandamiento de nuestra Iglesia Católica? ¿Cuál? Duro, sin pena, sin miedo. Santificar las fiestas, muy bien. ¿Y el segundo? No jurar su santo nombre en vano, muy bien. Hay muchas personas que usan el nombre de Jesús, el nombre de Dios como algo desechable y no valoran realmente el nombre del Padre. Y ahí estamos dañando sus mandamientos. No hacemos de él algo santo. No hacemos de él algo santo. Su nombre, solo su nombre es santo. Todo él es santo, pero empezando ¿por qué? Por su nombre. Venga tu reino. ¿Cuál será el reino de Dios? El reino de Dios. Venga tu reino. ¿Ustedes quieren que venga el reino de Dios? ¿Cuál será el reino de Dios? ¿Ustedes qué creen, que sueñan, que ven, que sienten, que piensan que es el reino de Dios? El cielo con todos sus ángeles y arcángeles. El reino de Dios es el amor. Es lo que nos enseñó Jesús. Venga tu reino. Yo quiero que tú vengas a mí. Pero yo tengo un corazón dispuesto. Yo le digo, venga tu reino. Pero sigo sin confesarme, sigo sin ir a la Eucaristía, sigo sin hacer oración y le estoy pidiendo que venga a su reino. Pero ¿cómo voy a recibir el reino si no me preparo? ¿Cómo quiero que venga el reino al mundo si no nos preparamos para que venga el reino? Es como decir algo que usted quiere mucho, se lo quiero dar, ¿está preparado? No. ¿Cómo nos preparamos para que venga el reino? Y todos los días se lo pedimos, venga a nosotros tu reino de amor, tu reino de misericordia, tu reino de perdón, tu reino de gracia. ¿Quiero recibir ese reino? ¿Cómo me estoy preparando a través de la oración para recibir el reino de Dios? ¿Cómo lo estoy haciendo? Danos cada día el pan que necesitamos. Danos cada día el pan que necesitamos. ¿Cuál será ese pan que necesitamos todos los días? El pan de la vida. El pan de la vida. Todo. El alimento espiritual y el alimento material. Aquí no dice, hey, danos hoy el pan que necesitamos, solo el pan de comer. Y el espiritual. Pero ¿dónde estoy haciendo yo ese esfuerzo para que Él venga a ese reino y Él suple esa necesidad? Él no nos va a decir que no porque es nuestro Padre. Pero si nosotros nos estamos disponiendo más, Él nos va a dar más. Porque Él ve que lo estamos amando muchísimo más y estamos teniendo mucha más disposición hacia Él. El Padre nuestro nos expresa, nos permite expresar el amor que hay en nuestro corazón al Padre Celestial. Con esas frases sencillas. A diferencia del Padre nuestro de Lucas y de Mateo, este tiene 5 promesas. El otro tiene 7. ¿Qué nos dice? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué sigue? Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. ¿Cierto? Ese es el de Mateo. El de Lucas que estamos viendo solo dice, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos,
perdona nuestros pecados y no nos dejes caer en la tentación. 5. ¿Sí ven? Esa es otra gran diferencia. Entonces usted ya puede decir, ay, el Padre Nuestro tiene 2 versiones. Una en Mateo y la otra en Lucas. Una tiene 5 promesas y la otra tiene 7. ¿Sí ven? Ya vamos aprendiendo algo nuevo. Juan nos estaba enseñando, los discípulos decían, enséñanos a orar como Juan, de una manera ascética, y Jesús, ¿qué hace? Lo baja a la cotidianidad y lo hace algo normal, algo constante, algo diario. Así como el pan que nos está mencionando aquí, danos cada día el pan que necesitamos. Y el pan puede ser la oración. El pan puede ser la oración. ¿Necesitamos orar todos los días? Sí, necesitamos orar todos los días. Necesitamos una oración constante, una oración normal, espontánea, que podamos expresar de lo profundo del corazón. Por eso es importante disponernos a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces respiramos nosotros al día? ¿Qué pasa si no respiramos? ¿Qué pasa si no oramos? Nos morimos. Espiritualmente. Así es. Nos morimos espiritualmente. Jesús, ¿qué diferencia hay también entre la oración de Jesús y de Juan? No, entre Jesús y los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos cuando iban a orar? Se paraban en las plazas a que los vieran, ¿cierto? Ay, estoy haciendo ayuno, ay, no, me voy a morir. Se exhiben. Exactamente. A diferencia de Jesús, que él iba a donde estaban necesitando esa oración. Y muchas veces eran personas que no estaban ahí tan cerca con él. Cuando fue a la casa a levantar a la niña que estaba muerta, cuando fue a donde Lázaro, ¿sí ven? Siempre se desplazaba. ¿Y qué hacía él? Orar. Orar. Él solo hacía orar, orar y orar. ¿Qué más hacía Jesús? Esas obras de oración se veían reflejadas a través de su piedad y de su misericordia. ¿Cierto? Tenía muchos amigos fariseos, pero él prefería a veces anteponer a la persona humana que a la ley. ¿Y a través de qué? De la oración. De la oración. Nos sigue diciendo el texto, perdona nuestros pecados. ¿Todos somos pecadores? Todos pecamos. Todos los días. Todos los días. Juan Pablo II se confesaba todos los días. Todos los días. La confesión también es una gracia, pero no cómo se prepara para una buena confesión, a través de la oración. Y aquí nos dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Nosotros mismos ponemos la medida del perdón. Yo le pido perdón a Dios, pero yo no voy a perdonar a este que me hizo daño hace 1 año, 2 años, 5, 10. Pero sí le estoy pidiendo perdón a Dios porque para que me perdone lo malo que hago, las ofensas que hago, las heridas que abro en otros, esas malas palabras que a veces matan a otros, acaban con esa dignidad. Y yo le estoy pidiendo perdón a Dios, pero yo soy capaz de perdonar a todos los que me han hecho mal. El que me miró mal en la oficina, el vecino que no me saludó, uy, es que soy Dios santo. Pero perdóname, Señor. Pero perdóname, yo estoy poniendo la medida del perdón. Perdona nuestros pecados porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No perdona mis pecados y yo no perdono a nadie que me haga mal, ¿cierto? Nosotros mismos ponemos la medida de ese perdón. Nos sigue diciendo, y no nos expongas a la tentación. No nos expongas a la tentación. Eso es difícil. Negarse a la tentación no es fácil. Es muy difícil. Por eso en el Padre Nuestro Jesús construye esta oración para que nosotros pidamos fortaleza. Fortaleza para no caer en esa tentación. Díganme alguna tentación. La pereza. ¿Cuál otra? La gula. ¿Qué otra tentación?
El chisme, sí, eso también es una tentación. Robar es una tentación. Mentir es una tentación. Si ven de todo lo que nos tiene que librar el Señor y le pedimos a través del Padre nuestro, no caer en la tentación. La tentación siempre va a estar, siempre. Pero es ahí donde nosotros vamos a decir no. ¿A través de qué? De la oración. Y si uno no ora, pues más fácil va a caer en la tentación. Ay, si yo quiero esto. Ay, si yo quiero a este. O quiero a esta. O quiero tal cosa. ¿Cierto? Va a caer uno en la tentación porque uno no ora. No, una sí, pero no hasta emborracharse. Que es, ahí es donde está la tentación. Decir, no, hasta aquí ya. Puedo hasta acá. De ahí para allá, tengan. No. De detenerse al momento para no caer en la tentación. ¿Qué otra cosa produce esa tentación? El pecado. Eso nos lleva al pecado, a fallarle a Dios, a alejarnos de Él, a romper esa relación que tenemos con Él. Por eso Él nos dice, oren así, no nos dejen caer en tentación. ¿Quién fue tentado? Jesús. ¿Y cayó en la tentación? No, porque Él conocía la palabra de Dios. Porque Él estaba constantemente comunicándose con el Padre para no caer en la tentación. ¿Quién sí cayó en la tentación que era cercano a Él? Judas. Y eso que vivía con Jesús, se la pasaba con Jesús, estaba al lado de Jesús. ¿Qué le faltaría? Oración. Le faltó oración y creerle más a Jesús. Él se le presentó la tentación, listo, caí. ¿Quién más cayó? Pobre Pedro. Lo negó. Cayó en la tentación, yo no lo conozco. ¿Y qué le pasó? Se puso triste. ¿Uno no se pone triste cuando le falla a Dios? No le duele el corazón, no diga, ay, no, otra vez le volví a fallar en esto. No le da remordimiento, no tiene culpa. Eso nos aparta de Dios. ¿Cómo se mantiene uno firme? A través de la oración. No descuidemos la oración. Hay oraciones de muchas maneras. El Padre Nuestro es una de ellas. El Santo Rosario. La más de todas, la Eucaristía. La oración espontánea. Estos momentos de oración en los que uno le clama a Dios. Eso nos alimenta. Eso hace que crezcamos en la oración. ¿Será que los apóstoles posiblemente subestimaron la importancia de la oración? De pronto Judas, que era el que estaba pendiente, no, pero el dinero, con eso hubiéramos podido ayudar a los pobres. Sí, tiene razón, pero para eso también es necesario orar. Para eso también es necesario orar. No nos expongas a la tentación. En este capítulo de Lucas, capítulo 11, está unido este texto del Padre Nuestro a el texto del amigo que va a buscar sus panes al vecino. Es que llegó una visita, venga, deme panes, pues, ayúdeme. Y el otro le dice, no, porque yo ya estoy acostado, mi familia ya está durmiendo, no le voy a ayudar. ¿Por qué lo uniría esto? Aquí Lucas nos está hablando de las parábolas, ¿no? Pero el Padre Nuestro es como esa apertura de oración para las parábolas. ¿Saben qué son las parábolas? ¿Qué son las parábolas? Sí, son narraciones de sucesos que son fingidos, pero que nos llevan a una verdad. Y por eso Jesús hablaba en parábolas. Exactamente, nos enseñaba a través de la cotidianidad, nos enseñaba a través de la cotidianidad. Entonces vamos a leer de nuevo el texto de Lucas. Señor, una vez Jesús estaba orando en un lugar. Entonces, ¿para orar necesitamos un lugar? No, lo podemos hacer en cualquier lugar. Al levantarnos en nuestra cama, podemos ir al Santísimo, podemos ir a la iglesia, podemos salir de casa haciendo el rosario, podemos ir en el bus haciendo el rosario, llegar a nuestro trabajo, hacer una oración. No hay lugar. Jesús dice, está orando en un lugar, no dice cuál. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar.
Entonces, primero, no hay lugar. Enséñanos a orar. Pedirle a Dios que nos enseñe a orar. O si ya sabemos, fortalecer ese don, fortalecer esa gracia. Enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, hay varias maneras de orar. Uno lo puede hacer contemplativo, con alabanza, con cantos, en una oración repetitiva, en una oración espontánea, varias formas, ¿cierto? Jesús les dijo, Jesús no se va a quedar callado nunca, Él siempre nos va a hablar. Uno es el que se hace a veces el sordito y no lo escucha. No lo escuchan. Jesús les dijo, cuando oren, digan. Y ese digan puede ser de proclamar, porque una vez no es que yo oro, haga una oración, y uno haga una oración, no está con toda la gente, uno cómo va a orar en silencio si está con todas las personas, tiene que hacerlas en voz alta, ¿cierto? Es lo más obvio. Entonces uno también para orar tiene que tener sentido común. Haga una oración. No, pero otros lo quieren escuchar, entonces uno tiene que dirigir una oración en voz alta. Diga, Padre, santificado sea tu nombre. Padre, pues aceptamos que somos sus hijos y que recibimos su amor. Santificado sea su nombre, con respeto yo me dirijo en esa oración, con amor, el mismo amor que Él me manifiesta. Venga tu reino, quiero tener ese amor que tú me quieres dar en mi corazón, en mi vida. Danos cada día el pan que necesitamos, suple mis necesidades físicas, pero también espirituales. ¿Cómo? A través de la oración. Perdona nuestros pecados, perdóname por alejarme de ti, por romper esa relación que tengo contigo, por a veces no orar y permitir que ese pecado sea el que me distraiga. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Yo pongo la medida. Dios me perdona siempre, entonces ¿qué debo hacer yo? Perdonar siempre, perdonar siempre. No nos expongas a la tentación. Él siempre va a mostrar tentación, tentación, tentación. ¿Yo qué hago? Freno, como un pare, como una alerta. No nos expongas a la tentación. ¿Claro? ¿Cuántos Padres Nuestros hay en la Biblia? 2. ¿En qué evangelios? Mateo y Lucas. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Lucas y tiene 7 y el otro 5. Y el otro tiene 5. Exactamente. ¿Cuál es el otro? Mateo. Lucas No, es Mateo. es Mateo 5. No, Mateo. No, 6, perdón. 7. 6. Ya me hicieron dudas. Mateo 7 y el Voy a buscar en mi manual. Sí. Marcos. Mateo. Mateo 7 y 5. El 6. ¿Por qué me hacen dudar? ¿Sí ven? 6. Mateo 6, versículos 9. 9 hasta el 14 puede ser. Hasta el 13. Del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. ¿Y Lucas qué? 11, del 1 al 5. Lucas 11, del 1 al 5. Entonces, démosle gracias a Dios porque hoy nos ha permitido descubrir algo nuevo del Padre Nuestro. Que no sea una oración repetitiva, sino una oración que hagamos a conciencia. A conciencia. Porque ahí nos habla de todo. De todo. Del perdón, del amor, de lo que nos suple y de lo que nos quiere dar diariamente. Amén. Amén. Bueno, entonces pongámonos en esa disposición para la oración. Los invito a que guarden sus Biblias.